Ya nos cagamos, pues, ¿no? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silva Santisteban, yo soy comediante de stand-up y creadora de contenidos en internet, y este video es sobre Pedro Castillo. Nadie se lo esperó, yo por lo menos no me lo esperé, ya es un hecho, ya lo sabemos, la segunda vuelta va a ser entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, caserita ya la amiga, hoy no se cansa. Pero lo más importante y a lo que hay que prestar atención es que Perú no es Lima, eso está probadísimo, incluso en los comentarios de mis videos anteriores, la mayoría de gente se estaba mechando entre López Aliaga, Hernando de Soto, porque juraban que iba a salir y nadie tenía mapeado que Pedro Castillo iba a pasar, menos que iba a salir con Keiko, que en esta campaña fue todo un meme. Pero no podemos no podemos hacernos los ciegos ante la realidad de que el candidato más votado con más del 19% es un candidato de izquierda, pero de una izquierda tradicional, algunos dicen extrema, marxista, leninista, nos fuimos a la mierdista. Te recuerdo que si quieres seguir viendo este tipo de contenido así como que de temas serios, así bien idioti, a mí me gusta mucho la política. Si quieres ver este tipo de videos, suscríbete a mi canal de YouTube si es que lo estás viendo ahí, en el botoncito de ahí abajo, y activa la campanita. Y si lo estás viendo en Facebook, pues sígueme en mi página. La verdad es que nos estamos haciendo la cacama. Los venezolanos que viven en Perú ya sienten que los metieron al DeLorean y se fueron al pasado. Medio Perú, casi todo Lima está en shock porque piensan que vamos a hacer la nueva Venezuela si sale Pedro Castillo. La gente tiene miedo. Pero esa misma gente no sabe más allá de Pedro Castillo que por lo que ha visto en noticias, o por lo que repite Beto Ortiz, o porque le van a cerrar el programa Magali, o porque les están asustando, terruqueando a un candidato, como han hecho con varios de izquierda que ya han postulado antes. Este video consiste en dar información sobre el plan de gobierno de Perú Libre, sobre quién es Pedro Castillo y sobre a qué nos enfrentaríamos si es que este señor llega a la presidencia, tomando en cuenta experiencias de otros países, exitosas como fallidas. Así que voy a rogar que te aguantes tu mierda, pero lo que te voy a rogar es que seas muy respetuoso o respetuosa ahí abajo en los comentarios, porque lo que estamos tratando de hacer aquí, entre todos y todas, es tomar la mejor decisión para no fregar el país. Así que bueno, vamos por partes. ¿Quién es Pedro Castillo? José Pedro Castillo Terrones nació en Chota, Cajamarca, en 1969, es decir, tiene 51 años. Es dirigente estudiantil y también político peruano, que se hizo conocido por dirigir la huelga de maestros del 2017. Durante su adolescencia y juventud fue rondero, es decir, formaba parte de las rondas campesinas, que eran organizaciones comunales de zonas rurales que luchaban contra el terrorismo. Es profesor de primaria, bachiller en educación de la Universidad César Vallejo y obtuvo un magíster en psicología educativa. Retrocedamos un poquito. ¿Con qué se hizo conocido? Con la huelga de maestros. Fue dirigente en una huelga que buscaba aumentar los sueldos de los profesores. Incluso no solo aumentar los sueldos, sino el presupuesto de todo el sector educación. Las huelgas se extendieron en todo el país, llamaron a la entonces ministra de Educación Marilu Martens, a Fernando Zavala, que era el premier, 25 gobiernos regionales y la Dirección Regional de Lima. Aparentemente llegaron a un acuerdo, pero siguieron en huelga. En esa época era el gobierno de PPK y el ministro del Interior era Carlos Basombrío, y él advirtió que Castillo tendría vínculos con el Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso, el grupo terrorista responsable de años de terror en este país. Lo dijo el ministro pese a que se sabe que Pedro Castillo fue rondero, es decir, él luchaba contra Sendero. ¿Cuántas veces han terruqueado a alguien que resulta no tenía ningún vínculo con el terrorismo? Recordemos eso. Yo no estoy diciendo que no, tampoco que sí, pero también estoy diciendo que tampoco deberíamos ser tan fáciles de influenciar. En agosto del 2017 al gobierno le llegó y les dijeron, ¿saben qué? Si no regresan a las aulas, contratamos otros profesores. Acaben la huelga acá. Y la huelga se acabó. En el 2002 Pedro Castillo intentó postular en el partido Perú Posible, pero no le resultó bien. A mucho no importa porque ya ahorita postuló como presidente y pasó la segunda vuelta como el más votado. Él es un candidato de izquierda, que la gente que ha votado por él, al menos la gran mayoría, no ha votado por una afinidad política, ha votado porque se ha convertido en la voz de la gente que no se siente representada con los otros candidatos y candidatas. Si Pedro Castillo, con el discurso que tiene, ya pasó a segunda vuelta con 6 puntos porcentuales de diferencia con el segundo lugar, es porque representa, porque simboliza una lucha por cerrar las brechas sociales que existen para esa gente que no tiene que comer, para esa gente que no tiene un hospital donde atenderse, o un colegio o una universidad donde estudiar. Porque es la verdad, hay que ser sinceros, mientras en Lima la gente votaba por Hernando de Soto porque es chévere, la gente que votó por Castillo lo hizo porque ese crecimiento económico del que tanto se habla no se ha traducido todavía en desarrollo económico para ellos. Pero ¿qué dicen sus propuestas? ¿Qué dice el plan de Pedro Castillo, que en su portada tiene la cara de Vladimir Cerrón?
Ahí el Partido Perú Libre se define como una organización política socialista, no comunista. Ojo, comunismo y socialismo no son lo mismo. Ambos hablan sobre la lucha de clases. Mientras que el socialismo habla que debe regularse una convivencia entre estas, el comunismo establece que es necesaria su eliminación, donde todos son igualitos, donde todos son clase proletaria. El socialismo habla de convivencia entre estas clases y el comunismo habla de la eliminación de las mismas y de que todos sean iguales, todos de clase proletaria y el Estado. Perú Libre es socialista, no comunista. Pero tranquilos, voy a ir parte por parte. Yo tampoco soy una experta, yo también he buscado ayuda, he buscado asesoría a personas que yo conozco, profesores, eminencias de la universidad donde yo estudié y demás personas profesionales de economía y de otras carreras que me han podido ayudar a hacer este video, que por eso me ha tomado tanto tiempo. Habla de una nueva constitución. Ojo, varios partidos hablaban de una nueva constitución. Habla de una nueva constitución que ponga primero la gente antes que las empresas, que es lo que estamos viviendo ahorita. Por eso una clínica puede poner una cama UCI a 100.000 soles, 140.000 soles o un balón de oxígeno a 6.000 soles, porque se priorizan los intereses de la empresa privada. Si tú dices que eso te parece bien, pues estás mal, amigo. Entonces, poniendo prejuicios y miedos de lado, no suena tan mal hasta esta parte del plan. Habla de una constitución solidaria, humanista, nacionalizadora, rescatista. Con esta nueva constitución quieren promover un nuevo modelo económico. ¿Qué es lo que pretende según su plan? Un Estado regulador del mercado para evitar la explotación y la concentración de riqueza. Un Estado industrializador, no solamente exportador de materias primas, sino de productos con valor agregado, como han hecho muchos otros países. Por dar un ejemplo bastante cercano, Uruguay, Bolivia, y no les ha ido mal. Habla de revisión de contratos, que desde que se descubrió Camisea, la explotación de ese gas no ha beneficiado a la comunidad donde está. El Perú se queda solo con el 30% de utilidad y el 70% se los llevan las empresas transnacionales. Lo que plantearía la nueva constitución de Castillo es que sea al revés. Digo, es algo que está saliendo del Perú. ¿Por qué una empresa transnacional se lleva tanto porcentaje? Y siguen siendo millones. Uno pensaría, oye, pero esa medida puede espantar a la empresa privada porque ya no va a querer extraer el gas de Camisea. Esta medida se ha aplicado en otros países también. Por ejemplo, Bolivia. En ese caso no era 70-30, sino 20% para Bolivia, 80% para la empresa transnacional, y ahora es al revés. Entró Evo y luego se volvió 80% Bolivia, 20% las empresas transnacionales. ¿Y ese dinero en qué se usaría? Para invertir ese 10% del PBI en educación y salud, que tanto le escuchamos en las entrevistas y la gente le pregunta, ¿pero de dónde vas a sacar el dinero? Bueno, de renegociar o de revisar los contratos, por ejemplo, el de Camisea, que no es el único. Habla de un Estado sin deuda externa. En un momento de su plan habla de que se va a priorizar el pago de la deuda interna, que es más alta que la externa, entonces supuestamente se debería priorizar, pero en otro lado dice que va a ser lo mismo que se hizo en Bolivia. En Bolivia lo que se hizo fue no pagar la deuda externa. Entró Evo y dijo, te hace la del amigo que te debe plata. No pago nada, no quiero nada, no sé, no me acuerdo. ¿Y qué haces cuando tu amigo no te paga? O se desaparece o te dice que no te va a pagar. Pues nunca más le vuelves a prestar. ¿Y qué haces si tú te enteras que otra persona le prestó a tu amigo y tampoco le pagó? Pues ahora tú sabes que a esa persona tampoco le prestas. Es lo mismo que pasaría si alguien simplemente entra al gobierno y dice, no hay deuda externa, no me acuerdo, ¿para qué tú me has prestado? No te conozco. Entonces ahí tenemos un riesgo, amiguitos. Ahora, en varias partes del plan dice claramente que no está en contra de la inversión privada, no está en contra de las empresas, pero eso sí, mientras estas empresas no ejerzan explotación laboral, porque primero está la gente. Habla de una nueva libre competencia, o mejor dicho, de competencia limpia, porque busca prohibir los monopolios. Ejemplos de monopolios, las farmacias. Hace mucho tiempo se hizo público una concertación de precios entre cadenas de farmacias. De hecho, esas son las razones por las que al inicio de la pandemia los medicamentos estaban tan caros en todos lados. Entonces, eso tampoco suena mal. Es más, suena justo. La mayoría de las propuestas de su plan suenan justas, suenan esperanzadoras, suenan a que son lo correcto. Habla de impuestos a todas las empresas, sin excepción. Y otra vez hace su mención del pueblo antes que la empresa. ¿Cómo es posible que la SUNAT cobre coactivamente a los microempresarios y a las empresas transnacionales no les cobren un centavo? Habla de estatización o nacionalización de empresas. Ahora, no es que va a llegar y va a quitar las empresas. Habla específicamente de sectores que tienen que ver, por ejemplo, con nuestros recursos naturales. Y además especifica que se indemnizaría al privado por la inversión. Habla de un incremento presupuestal del 3.5%
5% del PBI que es ahorita en educación al 10%. ¿De dónde sacaría esa plata? Por ejemplo, de la renegociación o revisión de contratos, por ejemplo, el de Camisea. Es nacionalista hasta en su propuesta del nuevo currículo escolar, porque habla de implementar el estudio de la historia regional, una educación medioambiental, restaurar la educación física, ya no enseñan educación física, con razón todos tan gorditos, restaurar cursos de filosofía, de economía política, de geopolítica, de artes, implementar una educación tributaria, para que luego no hagas tu empresa y luego recibas una notificación de SUNAT y tú digas, chucha, había que pagar. Te recuerdo que si quieres unirte a la gente que me apoya mes a mes para poder seguir creando este contenido, puedes dar un aporte desde $2 mensuales en mi cuenta de Patreon. Te voy a dejar el link en la descripción. No solamente vas a apoyarme a mí, sino que vas a tener acceso exclusivo a mucho material, incluido unipersonales míos, que solamente están disponibles para la gente suscrita. Así que te dejo el link ahí para que lo cheques. Habla incluso de implementar la enseñanza de la lengua materna u originaria. Habla de escuelas de educación especial en todo el país, especialización de la educación secundaria, para que llegues listo para ingresar a la universidad. Ingreso libre a la universidad peruana, porque justamente pone la educación como un derecho. Propone el servicio militar voluntario como universidad, es decir, haces un año de servicio militar y tienes la oportunidad de que el ejército, de que el Estado te pague tus estudios. También en el caso del sector salud plantea una inversión del 10% del PBI. Habla de una declaratoria de emergencia del sector salud. Eso además es su única mención sobre temas de pandemia en todo su plan. Habla de funcionar los presupuestos de salud y el MINSA para que funcionen como un sistema integral de salud. Tienen la idea de que cualquier peruano debería llegar a cualquier hospital y ser atendido solo a la presentación de su DNI. Quieren hacer hospitales especializados en cada región, un tarifario único para clínicas privadas, como para que no se repitan todos los abusos que pasaron durante la pandemia o que siguen pasando. Habla de una despenalización del aborto, pero exclusivamente como un sistema de control de natalidad para reducir la pobreza. Especifica que no como método anticonceptivo, lo que es raro porque uno abortaría, o sea, si es que no usó un método anticonceptivo. Habla de poner un alto a la concentración de medios de comunicación, y es que efectivamente los medios de comunicación son de poquitos grupos, de poquitos dueños, de poquitos gremios empresariales. Entonces cuando se trata, por ejemplo, de comprar medios de comunicación para dar determinado mensaje, como pasaba en la época de Montesinos, es mucho más fácil porque compras un medio y tienes 8 diarios, 2 canales de televisión. Habla de eliminación de programas basura, o sea, nos quedamos sin televisión, porque claro, la definición también de programas basura puede ser bastante subjetiva igual no deja de representar un peligro para la libertad de expresión, pero también es cierto que bajo la premisa de libertad de expresión se han usado los medios de comunicación para difamar a muchísimas personas. Hay muchos periodistas que se sienten intocables respaldándose en la libertad de expresión. Tiene una propuesta para empadronar a los agricultores de coca, a ponerlos a todos en una listita, para de cierta manera formalizar su actividad, porque muchos de ellos no están ligados al narcotráfico ni a ningún otro tipo de delito, sino que cultivan la coca para tratamiento medicinal, y por no existir un padrón oficial se los mete a todos al mismo saco. Habla de eliminar el Estado centralista, porque por ejemplo el gobierno central tiene el 70% del presupuesto y el otro porcentaje se divide entre toditos los gobiernos regionales. Por eso tanta opulencia en algunas ciudades y tanta pobreza en otras. Quiere eliminar las AFP y fortalecer la ONP. Eso sí yo no lo entiendo, porque ya en pandemia igual ya vimos que poner tu plata en la ONP es como tirarla al fondo de un pozo, pero poner tu plata en la AFP es como dársela al choro para que te la administre. Ya sabes que si te gusta este tipo de contenido te tienes que suscribir a mi canal de YouTube para que veas todos los otros videos que he hecho, todos los otros videos que vas a poder ver en mi canal de YouTube. Por favor, anda a verlos al canal de YouTube para que me gane más dinero, ¿sí? Tiene otras propuestas como por ejemplo bajarle el sueldo a la mitad a los funcionarios públicos, que el pueblo sea el que elija un nuevo tribunal constitucional con lo bien que elegimos toda la vida, hacer públicos los tratados de libre comercio para que veamos cómo nos están metiendo la rata. Y luego tiene un capítulo donde habla de la mujer socialista. Yo acá me emocioné porque incluso dice así: nuestro país debe iniciar un proceso de despatriarcalización que llevamos como herencia colonial, es decir, desterrar el machismo sin que esto signifique instalar su extremo contrario, el feminismo. ¡Cama! El extremo al machismo es el embrismo. Y aún así en la práctica el embrismo prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque tendría que existir una sociedad que sostiene privilegios y en una situación de poder a la mujer, y ya sabemos que es al revés. La mujer en el socialismo no puede renunciar a la educación en ningún nivel. Por el contrario, debe pugnar por hacerse acreedora de los últimos conocimientos acerca de la pedagogía, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, el derecho,
ejército, la política, la milicia, el YouTube. La mujer contemporánea tiene mejores herramientas de liberación si sabe utilizar el progreso tecnológico e informático, lo que le permitirá combatir esa profesión natural que es la casa y la familia. ¿Cómo va a decir que la profesión natural es la casa y la familia? Yo a la justa sé sacar la basura y por más que intento no logro embarazar a mi novia, ya no me embaraza a mí, me he fracasado como mujer. Igual voy a seguir intentando. Entonces, ¿de dónde podría sacar el dinero? Otras fuentes, porque imagínense, no podríamos sostenerlo solo en camisea, porque si no nos volveríamos un Chávez con Venezuela que solo se sostenía en el petróleo. El petróleo se fue a la mierda y Venezuela se fue a la remierda. Fuentes económicas para tener más dinerillo para el Estado, para invertir en unas cositas bien bonitas. Revisar las concesiones de las carreteras, los ferrocarriles, los puertos. Nacionalización de nuestros recursos naturales, que me parece, verdad, lo más justo. Que ya hicieron un montón de países y les fue bien. Revisar los TLC con los que nos han metido la rata. Abolir las planillas doradas a altos funcionarios. Bajarles el sueldo. Quitarles el mayordomo. Quitarles la camioneta. Porque el labor de funcionario público tiene que ser por patriotismo, no por dinerillo. Abolir el concordato con la Santa Sede, por el que la Iglesia Católica no paga impuestos. ¿Dónde está Castillo para invitarle una chela? Término de la pensión vitalicia a los expresidentes. Ahí está, cuando te daba cólera que todavía le paguemos a Alan. Y obviamente la eliminación de las AFP, porque toda la platilla se va a la agonepilla. Ahora, mucho chancan a Pedro Castillo porque lo comparan con Hugo Chávez y lo que hizo en Venezuela. Ahora, si sus medidas suenan justas, porque creo que si las leemos, tampoco es que tú digas, ah, su madre, ya nos cagamos. O sea, hay un montón de cosas que suenan bastante coherentes, bastante necesarias, sobre todo en una coyuntura como la que estamos pasando. Es por vivir en un modelo económico donde importan más las empresas, una de las razones más grandes por la que la gente se está muriendo. Entonces, quizás no sería tan mala idea considerar la candidatura de Pedro Castillo y no irnos de frente a la suicidación. Ahora, ¿qué pasó en Bolivia? Porque Evo Morales hizo un plan muy parecidito, parece que el amigo Castillo se ha copiado más bien, en Bolivia. ¿Y qué pasó allá? Bolivia por años ha sido uno de los países de Latinoamérica que más creció desde que entró Evo Morales. También Bolivia es un país rico en recursos naturales: oro, plata, estaño, litio, gas natural, hierro. Y lo primero que hizo Evo cuando entró fue nacionalizar el sector de hidrocarburos. Lo mismito que quiere hacer Castillo. Renegoció los contratos. Lo mismito que quiere hacer Castillo. Pasó de llevarse del 20% al 80% de lo que explotaban del mismo Bolivia. Lo mismo que se quiere hacer con Camisea. Revertir de los 30 que tenemos ahorita, 30% de las ganancias de Camisea al 70%, que es lo que ahorita se está llevando la empresa transnacional. La Bolivia con Evo Morales logró que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial les condonaran la deuda externa. Y con eso, su gobierno contó con recursos con los que nunca antes se había contado. Y aún así, ha sido uno de los gobiernos más prudentes a la hora de gastar. Entonces, así acumuló ahorros. Contribuyó además con la integración de los pueblos indígenas, porque él mismo es aymara, que es muy parecido a lo que quiere hacer Castillo. Lo que ha hecho Evo por Bolivia, sus propuestas aplicadas en Bolivia tuvieron mucho mejores resultados que Kirchner, que Correa, que Chávez, que Maduro. Pero claro, no es que siempre haya sido así. En algún momento los precios de las materias primas bajaron y por lo tanto ellos también se vieron afectados. Hoy las importaciones son mayores que las exportaciones. Es muy difícil hacer negocio como empresa privada porque hay muchísima burocracia. Y tampoco les tocó ver mucho desarrollo económico respecto al crecimiento económico que tenía. ¿Pero qué pasó en Venezuela? Porque es un poquitín injusto que comparen directamente con el peor modelo socialista que puede existir. El 95% de las exportaciones de Venezuela era petróleo. Siempre y cuando el precio del barril fuera superior al precio o al costo de extracción, les iría bien. Pero en el 2014 el precio del petróleo cayó como Julio Guzmán. Se había muerto Chávez, entró Maduro, que es un burro. Venezuela ya no estaba ganando dinero con su petróleo, que era el 95% de sus ingresos, más la famosa política de expropiación de Chávez, Exprópiese, que no está proponiendo Castillo. Porque, por ejemplo, si quería subir los impuestos para recaudar más dinero, ¿a quién le iba a subir impuestos si nadie estaba pagando? No había a quién cobrar. Encima en bolívares, que valen igual que tu billete de monopolio. ¿Y por qué Venezuela se va más al diablo? Porque la solución de Maduro fue imprimir billetes para tener más liquidez, y eso generó una inflación de la que no salen hasta ahorita. Encima que Chávez se andaba mechando con todo el mundo y caía bien cuáquer. Es decir, Bolivia tuvo muchos años como que de bonanza económica, como que le llegó a mucha gente, especialmente mucha gente pobre. Y en el otro extremo, Hugo Chávez, que estuvo en una Venezuela rica, pero también hizo todo el caminito para dejarla en el desastre en el que está. Pero si se dan cuenta, todos coinciden en educación gratuita, en acceso libre a la salud, en proteger a los trabajadores de la explotación laboral, en un estado que busque nacionalizar sus recursos naturales. Y si es cierto
cierto que hay otra izquierda que es más progresista. Por ejemplo, la de Uruguay, la de Mujica, la de Tabaré, la de Bachelet, y que está demostrada que funciona, no solamente en Latinoamérica, sino en los países más ricos del mundo. Finlandia, Suiza, Noruega, Dinamarca, países con bajísimos índices de delincuencia o cero delincuencia, donde las cárceles parecen hoteles porque están orientadas a la rehabilitación y reinserción en la sociedad, donde mandas a tu chibolo al colegio y le dan un desayuno gratis para que estudie con toda la energía. No se trata de que el Estado te dé todo, no, eso no es el socialismo. Y sí es cierto que esta izquierda más moderna, más progresista, era la propuesta aquí en Perú de Verónica Mendoza. La de Castillo se asemeja muchísimo al plan original de Evo Morales, porque si lo van a comparar, compárenlo con Evo, no lo comparen con Chávez. El problema es que no lo conocemos, entonces realmente solo nos queda confiar en que lo que dice es verdad, lo que es muy difícil cuando vemos entrevistas en las que él no sabe explicar lo que es un monopolio, cuando habla de prohibir los monopolios, pero luego revisa su plan y te das cuenta que él no lo escribió Vladimir Cerrón, que está investigado, sentenciado por casos de corrupción, que de hecho también le da mucho sentido a las entrevistas donde Castillo es tan incoherente en muchas cosas, que de repente en algunos momentos es porque no sabe explicarse y en otros porque realmente no es su plan, porque es un idealista, es casi un soñador, porque además toda la propuesta de su plan de gobierno no alcanza para hacerla en 5 años, no es un plan, es un programa de mucho más a largo plazo. Entonces para hacerse tendría que estar en más de un gobierno, o por lo menos que alguien de su partido vuelva a postular, o el que quede o la que quede le dé continuidad. Por otro lado, Castillo entraría a la presidencia con un Congreso mayoritariamente de derecha. ¿Ustedes creen que le van a aprobar alguna de estas cosas? El presidente no puede gobernar sin la aprobación del Congreso y eso ya lo vimos con PPK. Antes que haga algo demasiado grave, lo vacan. Pero ¿saben a quién no podríamos vacar? ¿Saben a quién tendríamos que ver los 5 años o más cómo saquea nuestro país? Keiko, porque ella sí entraría a una presidencia con un Congreso cuya mayoría es de ella. Si a Castillo le quitas el plan que no escribió él sino otro, no tiene un plan alguno, que si bien es un símbolo que despierta mucha esperanza para mucha gente, lo más probable es que pueda hacer más cosas buenas que malas, porque para hacer las cosas que propone en su plan necesita votos en el Congreso que no tiene, porque para dar un golpe de estado y reelegirse como tantos temen, necesita apoyo de las Fuerzas Armadas y tampoco lo tiene. ¿A quién realmente le deberíamos tener miedo porque puede hacer y deshacer si es que entra a la presidencia? Ni siquiera estamos pensando que la otra opción sería la lideresa de una organización que está siendo investigada como organización criminal. En nuestro país, la izquierda carga con un prejuicio gigantesco. Al que se pronuncia de izquierda lo terruquean. Cuando han sido líderes de izquierda, los asesinados por el terrorismo. A Evo Morales lo han felicitado a nivel internacional por lo que logró en Bolivia. Nadie espera que haya un gobierno perfecto. Yo sé que da miedo. A mí también me da miedo. Todo lo desconocido da miedo. Pero más miedo me da lo que el fujimorismo podría seguir haciéndole al Perú. Si ni siquiera estando en el poder nos ha podido hacer tan mierda en los últimos 5 años y les vamos a regalar 5 años más. Cuéntame en los comentarios si te gustó el video o si no entendiste nada. Si lo estás viendo en Facebook, métele me encanta, no le des me gusta, no seas tacaño. Pásale el video a tu mami, pásale el video a tu papi, pásale el video a toda la gente que puedas, que esta información llegue a la mayor cantidad de gente. Yo soy lesbiana y nunca he querido votar por un candidato o candidata que no me haga visible en su plan de gobierno. Para toda la gente que piensa que soy egoísta y que solamente elijo candidatos por eso, en este momento estoy poniendo eso de lado, porque estoy tratando de pensar no lo mejor solamente para mí, sino lo mejor para todos y todas, que creo que es lo que nos toca hacer ahora que estamos acorralados para tomar una decisión entre estas dos opciones que tenemos. Ya sabes, si quieres seguir viendo ese tipo de contenido, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en todas mis redes sociales, estoy como Carolina Silva Santisteban. También te dejo el link de mi podcast en la descripción, se llama Papaya Show y lo hago con mi novia Gayle Rodríguez y hablamos semana a semana de temas de diversidad. Estreno todos los jueves a las 9 de la noche en YouTube y Spotify. Mi nombre es Carolina Silva Santisteban, soy comediante de stand-up y creadora de contenidos en internet y espero que con este video entiendas que lo peor que puedes hacer para esta segunda vuelta es basar tu decisión en TikToks o en información que te dé la prensa basura, la prensa amarillista. Busca por tu cuenta, en YouTube vas a encontrar un montón de contenido. No solo busques Venezuela, busca Bolivia, busca Uruguay, busca Ecuador, busca las cosas buenas y las cosas malas. Y luego busca quién es Keiko Fujimori. Y si no encuentras, espera mi próximo video. Chao.